Ahora sí. Eric, dale Ah, nomás. ya, ya estás grabando. Sí. Bueno, antes que todo, darte las gracias a ti y al proyecto y bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta charla que me imagino que es parte de un ciclo de charlas que están programando desde Calfu para el proyecto principalmente de los ascensos a los 6.000 de Chile, que es un proyecto bastante bonito, bastante interesante. Así que, bueno, démosle marcha a este tema. La idea es que tratemos de aprovechar y sacarle mayor provecho a esto. Somos poquitas personas que estamos acá en este momento, así que la idea es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la vayamos dejando o la podemos ir viendo por tema. Arriba de cierto, bueno, me imagino que ya casi todos saben manejar la plataforma Zoom, ¿cierto? En la esquina superior derecha hay tres puntitos y pueden levantar la mano. Si levantan la mano, bien, les puedo ceder el espacio para que hagan su consulta y si no, bueno, a través del chat o la dejan para el final de la presentación. Bien, la idea de esta presentación es conocer algunas cositas desde el punto de vista fisiológico. No nos vamos a meter en profundidad porque es una asignatura de semestre completa meterse en deshidratación a nivel fisiológico y sobre todo lo que tiene que ver con esta parte medioambiental que es bastante complejo. Bien, así que bueno, voy a partir entonces compartiendo mi pantalla para poder iniciar la presentación. Confírmenme que se vea la presentación en este caso, por favor. Sí, se está viendo, Eric. Ya, te pasaste. Bien. Bueno, mi nombre es Eric, soy profesor, bien, de formación soy profesor, soy técnico en emergencias médicas para zonas remotas, técnico en emergencias médicas avanzados. Bien, estudié fuera de Chile durante un par de oportunidades, terminando mi diplomado internacional en medicina montaña en España, el diplomado en medicina de la UIA, director instructor del organismo técnico de capacitación seguridad vertical y bueno, trabajo desde hace unos varios años en lo que es la parte formativa de primeros auxilios, principalmente con especialización en áreas remotas, ¿bien? Trabajo en el área de turismo, bien, estuve mucho tiempo metido en la montaña, mucho tiempo metido en la escalada, ya no tanto como antes o tanto como quisiera, eh, metiéndome de a poquito en lo que es el esquí fuera de pista, así que hay harto de qué conversar acá. Tengo un par de ascensos en altitud, así que algo, bueno, y también me he deshidratado bastante, así que podemos hablar harto de estos temas, ¿bien? Así que, bueno, como les comentaba, cualquier duda, cualquier pregunta que vayan teniendo la pueden ir realizando de inmediato o van pidiendo la palabra a través del micrófono, ¿bien? La aprovechemos que somos poquitos acá dentro de la sala, así que podemos sacarle mayor provecho a la presentación, ¿bien? El agua. El agua, elemento vital, ¿cierto? No solamente desde un punto de vista, sí, desde un punto de vista romántico, por un lado, pero también desde un punto de vista fisiológico. El agua es prácticamente el mayor porcentaje, casi tres cuartos de nuestro peso y de nuestro volumen corporal total está compuesto por agua, ¿bien? O líquido, ¿bien? Algún elemento que se encuentra en estado líquido eh, que son súper importantes principalmente para, bueno, en general cuando nosotros hablamos del agua al interior de nuestro organismo, por lo general lo relacionamos con vida, lo relacionamos con hidratación, lo relacionamos con, ¿cierto? Con la piel tersa, ¿cierto? Con un buen nivel de respuesta, con tener la capacidad de poder realizar algún tipo de actividad, ya sea la que sea, cualquiera. Em, pero en estricto rigor, el agua en lo general, o los líquidos al interior de nuestro organismo, en lo general están, si bien dispuestos para muchos de esos conceptos que nosotros manejamos, que conocemos de manera diaria, que nosotros hablamos, ¿cierto? Tengo sed, el agua es vida, todo ese tipo de cosas. Principalmente, acá hay un tema que es muy, muy, muy importante, que está relacionado principalmente con dos grandes elementos acá, desde el punto de vista fisiológico. Por un lado está
el punto más importante, que es la célula para poder generar energía. Bien, nosotros nos vamos a la base, ¿no? Si nos vamos a la base del funcionamiento fisiológico del organismo humano, tenemos que pensar por qué vivimos y por qué morimos, por qué estamos vivos y por qué estamos muertos. Estamos vivos porque tenemos la capacidad de generar nuestra propia energía. Bien, no somos como un televisor, ¿cierto? Que si el televisor no está enchufado a una fuente energética externa, eh, si no está enchufado no se enciende. Nosotros no funcionamos de esa manera. Nosotros necesitamos alimento, necesitamos oxígeno, necesitamos enzimas, necesitamos ciertos elementos en particular para poder eh, llegar a este concepto de metabolismo, ¿cierto? El metabolismo es la capacidad que tiene nuestra célula de poder tomar un alimento y convertirlo en energía, ¿bien? Gran parte de esa energía directamente es calor y el otro porcentaje más pequeño, algunas literaturas hablan de entre un 30-40% de esta energía que se produce, es lo que finalmente se utiliza para la capacidad de sobrevivir, ¿cierto? Para el movimiento cardíaco, para pensar, para movilizarnos, para nuestro funcionamiento vital, etcétera, ¿bien? El otro porcentaje, ¿cierto? Entre un 60-70%, según muchas literaturas, es calor. ¿Bien? Por lo tanto, a nivel fisiológico, entendemos que generamos nuestra propia energía, que somos endotérmicos, que somos homeotérmicos, que tenemos capacidad de relacionarnos con el medio ambiente desde el punto de vista fisiológico. Si me da calor, bueno, mi organismo activa mecanismos para poder perder calor, y si tengo frío, bueno, mis mecanismos actuarán, ¿cierto? Para tratar de retener, ¿cierto? El calor y evitar que la persona siga, en este caso, perdiendo calor, ¿bien? Otras cosas que son importantes de entender desde la base es que en general nuestra temperatura corporal, bien, nuestra temperatura corporal funciona en márgenes muy acotados, muy ajustados, bien. Más o menos la temperatura central anda aproximadamente cerca de los 38 grados, más o menos. Ojo, temperatura central, temperatura nasoesofágica, temperatura rectal, más o menos andan por esa temperatura, por ese lado. La temperatura periférica es otra cosa, eso ya lo venimos viendo desde hace casi 2 años cuando nos toma la temperatura en el supermercado y marcamos, no sé, 34 grados, 35 grados, ¿bien? Desde ese punto de vista, entender el metabolismo como este proceso de generación energética a través de la combustión, comillas, ¿cierto?, de los alimentos que nosotros consumimos. Y desde ese punto de vista es súper importante entender de que este metabolismo necesita, aparte de los alimentos, ¿cierto?, aparte de los hidratos de carbono principalmente, aparte de las grasas, aparte de las proteínas, eh, y del oxígeno, por supuesto, necesita un ambiente específico, un ambiente que es muy específico, que es muy acotado y muy ajustado. Y este ambiente, en lo general, es un ambiente acuoso o es un ambiente hídrico. Bien, cuando nosotros hablamos principalmente de hidratación, cuando hablamos de agua dentro de nuestro organismo, nos referimos principalmente, bueno, los que nos dedicamos a esta parte de un poquito más de la medicina en zonas remotas, de lo que son los primeros auxilios, siempre nos referimos principalmente al agua desde un punto de vista fisiológico, como lo que a nosotros nos va a mantener vivos. ¿Bien? Me imagino que muchos de ustedes en alguna ocasión se habrán sentido deshidratados por la práctica de algún ejercicio físico, ¿cierto? Por alguna práctica deportiva. Y desde ese mismo punto de vista aparece también el tema de la deshidratación, la rehidratación, cómo recompongo estos líquidos, por qué me duele la cabeza, por qué me siento fatigado y todas las afecciones que ocurren en este proceso de desbalance. ¿Cuál es la parte importante acá? Que el metabolismo es una acción que requiere, como les decía anteriormente, que requiere un ambiente acuoso, equilibrado. Una cosa es que tenga agua y otra cosa es que esta agua se encuentre en equilibrio. Bien, ¿y en equilibrio con qué? Principalmente con otro elemento que muchas veces lo hemos escuchado, que son los electrolitos. Bien, los electrolitos en general, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, son elementos, bien, son elementos químicos que se encargan a nivel fisiológico mucho más profundo, que no lo vamos a revisar acá, que se encargan principalmente de, en conjunto con el agua, de generar varias funciones.
la transmisión eléctrica, ¿cierto? Que hace funcionar nuestros órganos, que hace funcionar nuestros músculos, de transportar elementos, de eliminar toxinas, por ejemplo, como en el caso de la orina, de mantener o generar presión, por ejemplo, dentro de nuestras arterias, afuera de las arterias, dentro de las células, afuera de las células. Básicamente, el agua es uno de los principales elementos, es uno de los principales elementos que permite o que permitió en su momento la evolución humana y que por otro lado permitió que el organismo humano tuviese capacidad de adaptarse al medio ambiente. Una de las cualidades principales de los líquidos, bien, al interior de nuestro organismo, es que tienen la capacidad, por ejemplo, de transmitir y de mover calor. Por eso es que la sangre, que está compuesto principalmente casi en un 60% de plasma, que el plasma, si bien no es agua, es líquido, ¿bien? Conformado en una gran parte por agua, ¿bien? Y sabemos que, por ejemplo, la presión al interior de las arterias también se encuentra determinada, si bien por algunos otros elementos, en gran parte se encuentra relacionado con la cantidad y con el volumen de agua que se encuentra al interior de este plasma, ¿bien? Por lo tanto, el agua, cuando nosotros dicen, o cuando uno dice, ¿cierto?, el agua es vida, está en relación principalmente, no solamente desde la visión de el agua es vida porque hace crecer arbolitos, sino principalmente porque a nosotros como especie nos permite poder sobrevivir y nos permite poder estar en una relación casi simbiótica con el medio ambiente, ¿bien? Es un punto que es súper importante. La humanidad sin agua se extingue, así de sencillo. Es muy probable que algunas razas, algunos animales, ¿cierto? Otro elemento, algunos otros componentes del reino animal, capaz que tengan algún poquito más de avance en relación, ¿cierto?, a la falta de agua, pero nosotros no. Nosotros en 2 días, 3 días sin agua y las probabilidades de supervivencia son casi cero. Bajo ciertas circunstancias, el montañismo de altitud, con un par de horas sin hidratación y se echa a perder toda la salida. Entonces, es súper importante que nosotros lo vayamos viendo desde este punto de vista. ¿Bien? Por otro lado, la distribución del agua en el organismo humano, ¿cierto? En el cuerpo, se encuentra distribuido principalmente tanto el agua o el líquido, vamos a hablar más que nada de líquido, adentro de las arterias, bien, adentro de las arterias, que es el líquido plasmático, fuera de las arterias, pero no dentro de las células, ¿cierto? Que es el líquido extracelular, y bueno, lo que está dentro de las células, que es el líquido intracelular. El mayor volumen, o donde a nosotros más nos interesa el agua, es en estos lugares, tanto el líquido intracelular como el líquido extracelular. Eh, Hay muchas cosas que nosotros vamos a conversar ahora que están muy relacionadas con materias que probablemente vimos en sexto básico, quinto básico, ¿bien? Y que están muy relacionados con esto. Si nosotros logramos comprender esta parte, el resto es muy fácil de poder irlo entendiendo. Tal como dice acá, la gran mayoría de las reacciones químicas, bien, sabemos que el metabolismo es una reacción química. Es un punto súper importante. El metabolismo como tal es una reacción química en el cual se descomponen algunos elementos de los alimentos, ¿cierto? Se utiliza oxígeno para lograr esta combustión, ¿cierto? Del alimento y la generación energética. Pero finalmente el encargado de, por ejemplo, de mover este balance hídrico y esta correlación con las sales minerales va a ser finalmente el agua. Bien, eh, entonces finalmente la gran mayoría de ciertas estas reacciones que ocurren al interior de las células van a depender en su gran mayoría o desde un punto de vista de gran importancia al balance de estos electrolitos. Bien, entendamos, ¿cierto?, este concepto de los electrolitos, ¿bien? Son una serie de sustancias químicas, ¿bien?, que tienen básicamente como principal prioridad, ¿cierto?, y propiedad, eh, en conjunto con el agua, ojo, por eso hablamos de balance electrohídrico o hidroelectrolítico, como aparece en algunas otras literaturas, que son estas sales minerales, o que son estas sustancias químicas, que como principal propiedad tienen la capacidad de transmitir electricidad. Bien, tienen una capacidad de poder mover electricidad de un punto a otro, bien, a través de este balance. Bien, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que los músculos, por ejemplo, se mueven a través de impulsos eléctricos.
¿bien? Por lo tanto, un desbalance, ya sea mucha agua y pocas sales, muchas sales y poca agua, o muy pocas sales y muy poca agua, bien, cualquiera de todos esos desbalances, van a traer algunas problemáticas. Los clásicos calambres, por ejemplo. Cuando a una persona se le acalambra una pierna, no, me acalambré, hidrátate. ¿O qué te dicen? Bueno, ando trayendo un plátano en la mochila. ¿Te querís comer el plátano? Comas ese plátano, porque recuerden, sodio y potasio como de los principales electrolitos que nosotros utilizamos en nuestro organismo. Por lo tanto, de repente suena un poco como a secreto de campo, ¿cierto? Comerse este plátano, porque dicho sea de paso, es la fruta que mayor concentración de potasio tiene y de más rápida absorción. Ese es un punto que es importante. Muchos alimentos contienen todas estas sales minerales, pero unas se demoran más y otras se demoran menos en poder ser ingeridos. Bien. Ayuda también para el transporte de nutrientes hacia, ¿cierto?, las células, también para sacar los desechos metabólicos, ¿bien? Regula el pH, ¿cierto? Y bueno, tal cual como indica acá, los principales electrolitos que nosotros pudiésemos eventualmente encontrar en el organismo humano van a ser siempre el sodio y el potasio, son los que en este caso nosotros mayoritariamente nos interesan, ¿bien? Entonces ya tenemos algunos conceptos que son súper importantes que nosotros los vayamos revisando, recordando muchas veces, ¿bien? Los que estudiaron en el liceo, el liceo científico o biológico, les pasaron todo esto, o en algunos casos en la escuela, en la parte de biología, ya nos empezaban a hablar de algunos temas como esto. Y acá nos metemos ya en algunos puntos que son importantes, que es muy, muy, muy interesante que nosotros los vayamos revisando, como por ejemplo algunos conceptos como osmosis o osmosis, bien, aparecen algunos en literatura, como osmosis o osmosis, y lo que es este concepto de concentración. ¿Bien? Si nosotros nos vamos acá, bueno, vamos a poner acá, por ejemplo, acá, este va a ser el vaso número 1 y este va a ser el vaso número, o el ejemplo número 2. ¿Bien? Um, si nosotros, por ejemplo, en el vaso número 1 metiésemos el dedo en la parte A y después metemos el dedo en la parte B, pensando que lo rosado, ¿cierto? Lo rosadito que está dentro del vaso es agua y las pelotitas vamos a poner que son cristales de sodio, ¿bien? Para no llegar al nivel molecular, ¿bien? Son cristales de sodio, ¿bien? O las clásicas sal común. Voy a tomar sal, voy a sacar granitos y voy a poner granos de sal tanto en A como en B. Si yo metiera el dedo, si yo metiera el dedo en el caso, ¿cierto?, del vaso número 1, tanto en el espacio A como en el espacio B, me pregunto, ¿cuál de los dos estará más salado? ¿El espacio A o el espacio B? Si yo me pongo a revisar, ¿cierto? Y me pongo a imaginar, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que, por supuesto, acá B va a estar más salado al tacto. Yo voy a meter el dedo, ¿cierto? En ese espacio, me voy a chupar el dedo y lo voy a encontrar más salado. En cuanto a, por supuesto, va a ser menos salado referente a B. ¿Bien? Ahora, no sé si ustedes se recuerdan que algunos elementos pasen, por ejemplo, permite la salida de vapor, de las moléculas de vapor, pero impide, ¿cierto?, que las gotas de agua ingresen, porque la gota de agua por un tema de volumen es más grande, y por otro lado la molécula de vapor es más pequeña, por lo tanto tiene capacidad de poder salir. Bien, esa es la gracia del GOR, es decir, la gracia de las membranas transpirables. Nosotros a nivel celular vamos a encontrar este tipo de membranas en algunas células, ¿bien? Que son básicamente membranas semipermeables, ¿bien? Que permiten que algunos elementos pasen y algunos elementos no pasan, ¿bien? En general, para que esta molécula, por ejemplo, que está acá, que la voy a dejar encerrado en círculo rojo, para que esta molécula pase de A B, necesita mucha energía, necesita que algo abra un canal. Bien, estos son membranas selectivas o son membranas que necesitan una X cantidad de energía para poder mover una sal de un lado para otro. Por lo tanto, acá eh, vamos a utilizar, o básicamente lo que utilizan las membranas
es el agua para poder equiparar las concentraciones en un lado y otro. Por eso es que nosotros hablamos de un balance electrohídrico, ¿bien? En este caso, o hidroelectrolítico, ¿bien? Que es un balance. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cierto? En el caso del vaso número 1, lo que tenemos claramente es un desbalance en las sales. ¿Por qué? Porque claro, en el lado A tenemos pocas sales y tenemos mucha agua, y en el lado B tenemos una altísima concentración. Eso no es bueno, eso no es saludable para el organismo. Por lo tanto, se le echa mano, ¿cierto? En este caso, a este concepto de osmosis, ¿bien? Que se va a encargar principalmente de mover desde un punto de vista físico el líquido, ¿cierto? El agua en este caso, la va a mover a través de una membrana semipermeable representada, ¿cierto? Por esta rayita segmentada en rojo, ¿bien? Y va a permitir que el agua se mueva de un lugar de baja concentración de solutos, en este caso, ¿cierto? De las sales, a una zona con una alta concentración. ¿Para qué? Para poder equiparar. Nos vamos en este caso al vaso número 2. En el vaso número 2 nuevamente vamos a tener A y vamos a tener B. Si yo me pregunto ahora por un tema netamente de membranas y para poder, ¿cierto?, buscar el equilibrio, ¿bien? El agua del lado A pasó al lado B. Ojo, se movió solamente el agua hasta que nuevamente se logró un equilibrio. Claro, nosotros desde el punto de vista visual podemos decir, bueno, el lado A y el lado B están desequilibrados, pero están desequilibrados en volumen. Eso es un punto súper importante, están desequilibrados en volumen, pero, pero en concentración, en este caso se encuentran equilibrados. ¿Por qué es importante entender esto? Porque estas son las bases fundamentales para poder decidir, por ejemplo, con qué tipo de bebida yo voy a rehidratar. ¿Será bueno tomarme una Red Bull después de estar deshidratado o después de llevar 12 horas caminando sin tomar agua? ¿Será bueno tomarme una Red Bull? ¿O será bueno llegar al campamento y tomarme 1 litro de agua de nieve derretida sin agregarle sales? Esto es la base fundamental. Ahora, si yo meto el dedo en A y meto el dedo en B, me pregunto, ¿cuál de los dos estará más salado? ¿O simplemente ahora que se logró el equilibrio, A y B tienen la misma concentración? La respuesta es la segunda. En este caso, A y B tienen la misma concentración, porque lo que nosotros buscamos medir en concentración son los solutos, que son estas pelotitas. ¿Bien? Si yo me pongo a dividir esta cantidad de centímetros cúbicos acá versus la cantidad de sales, van a estar equilibrados. ¿Bien? Eso se mueve a través de una presión, ¿cierto? Que es la presión osmótica, y son cosas que son un poquito más avanzadas que en realidad acá no nos sirve. ¿Bien? Pero esto, lo que nosotros debemos saber es que está en equilibrio. Y esto es la base fundamental para poder entender todo lo que tenga que ver en adelante con, o principalmente al respecto de deshidratación. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de estas soluciones, y acá empezamos a meter las bebidas, por ejemplo, empezamos a hablar de las soluciones hipotónicas. Hipotónica se refiere siempre cuando hablemos del prefijo hipo, bien, hipo, siempre va a ser más bajo que en una referencia, bien. En este caso, hipotónico, estamos hablando de lo que está ingresando al espacio afuera de la célula, bien. Y en este caso, ¿cierto? Vamos a tener una célula que va a tener una X cantidad de concentración, ¿cierto? De sales, o en este caso, ¿cierto? De electrolitos al interior de la célula. Pero ojo, estoy aportándole un líquido, ¿bien? Que tiene muy poquitas sales. En el segundo caso, el prefijo iso, ¿bien? Siempre habla de igual, ¿bien? Siempre habla de igual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona realiza una actividad física de igual o superior a 90 minutos, ¿bien? Con sus pulsaciones por minuto por sobre 140. Eso es más o menos lo que se habla en las tablas de educación física. Se habla que una persona que realiza una actividad de alta exigencia de igual o más a 90 minutos con sus pulsaciones por sobre 140,
se calcula en teoría, ojo, este es un cálculo netamente teórico, esto se saca de nivel personal. La isotonía o la bebida isotónica que debe consumir una persona es totalmente personalizada. Bien, ojo con ese punto que es súper importante. Pero en promedio, calculan que esta persona pierde 1 litro de sudor en ese tiempo. Bien, estamos hablando de 1 litro de sudor. Ahora, ¿por qué es importante hablar también del tema del sudor acá? Porque cuando, por ejemplo, yo le paso la lengua a la mano que está sudada, la sensación al gusto es salado. Yo digo, ah, estoy sudando agua con sal. Agua con sal que principalmente esta agua arrastra básicamente sodio hacia el exterior. Bien, ya vamos a hablar respecto a estos mecanismos compensatorios. Por lo tanto, ¿qué es lo que te dice? Solución isotónica se entiende, ¿cierto?, que es una solución con una concentración igual a la cantidad de líquido que se está perdiendo, en este caso de sudor que se está perdiendo. Bien. Finalmente, tenemos lo que son las soluciones hipertónicas. Hiper. Bien. Claramente todo lo contrario a hipotónica. En este caso, el líquido que estamos aportando, ¿cierto? El líquido que estamos consumiendo, digámoslo de esa manera, el líquido que estamos tomando, contiene una concentración de solutos mucho más alta de lo que contienen mis células al interior. Por eso es que, paréntesis, no podemos tomar agua de mar. El agua de mar tiene una concentración salina demasiado alta como para poder ser consumida por el ser humano sin que esta persona vaya a morir por una deshidratación aguda. Bien, por eso es que nosotros no tenemos capacidad de poder consumir sales, o sea, o consumir en este caso agua de mar, que es bastante peligrosa. Bien, eso con respecto a lo que es este concepto de las soluciones. Bien, mantengamos eso en nuestra cabeza para poder entender después lo siguiente. Bien. La deshidratación ocurre cuando el aporte de líquidos hacia nuestro organismo es insuficiente versus lo que estamos perdiendo. Es un punto súper importante. En lo general, cuando yo me levanto en la mañana, bien, yo me levanto en la mañana, voy a la cocina, abro la llave, me tomo un vaso con agua, perfectamente, bien, ando súper bien. Después, probablemente a las 2 horas después, vaya a abrir nuevamente la llave de la cocina, me tomo otro vaso con agua, bien. Probablemente la cantidad de líquido que yo necesite sea totalmente distinto a lo que necesita otra persona. Hay personas que consumen mucha agua, necesitan consumir mucha agua. Hay personas que en el triturgón no necesitan consumir tanta agua, bien. Eso ya está determinado por personas, bien. Eh, Eventualmente la deshidratación va a partir principalmente cuando la capacidad de poder reponer los líquidos que yo estoy consumiendo, ¿bien? Que se están excretando, por ejemplo, o estos líquidos que están en constante uso, ¿cierto? Para mantener la temperatura, para el tema de la sudoración, o hay personas con enfermedades que orinan mucho, y cuando este líquido no se repone, eventualmente aparece este cuadro de deshidratación. Ojo, el hecho de no tomar tanta agua, cuando te dicen no, pero es que yo me tomo 4 litros de agua diario y tú te tomas 1 litro, por lo tanto tú estás deshidratado. No necesariamente, no necesariamente, porque está relacionado principalmente con la cantidad de líquido que la persona necesita. Ahora, ojo, esto siempre pensando en condiciones normales, ¿bien? Por supuesto, siempre cuando una persona realiza algún tipo de actividad física de alta exigencia, eh, el consumo de líquido va a aumentar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el líquido se está consumiendo al interior del organismo y eso nosotros no nos damos cuenta. ¿Hasta cuándo no nos damos cuenta? Hasta cuando nos da sed. ¿Bien? En general, también aquí hay otro tema que es como bien de los mitos. Cuando tengo sed, tengo que tomar agua. En general, cuando tengo sed, yo ya estoy deshidratado. ¿Bien? Cuando yo tengo sed, son mecanismos, ¿cierto? Que a mí me están avisando que la persona se encuentra deshidratada. ¿Bien? Ojo con ese punto que es súper importante. Por eso es que en general en los cursos de montaña te dicen, bueno, toma agua antes que te deshidrates, toma agua antes que te dé sed, come antes que te dé hambre. Eso es como la generalidad. ¿Bien? Porque yo prefiero mantenerme hidratado a tener que rehidratar. Rehidratar es un proceso complejo y mucho más largo. Bien, ahí lo vamos a ir conversando esto. El nivel de deshidratación puede ser leve, moderado o grave y está determinado principalmente por la cantidad de líquido perdido versus repuesto. Esa es la diferencia. Bien,
Yo puedo perder mucho líquido, pero si estoy reponiendo ese líquido con esas sales minerales, es muy probable que la persona nunca entre en deshidratación. Sin embargo, si pierdo mucho líquido, y repongo poco, y a lo mejor ese líquido es de mala calidad, ¿bien? Ya lo dijimos anteriormente, yo no puedo rehidratar con una persona, no sé, con un cuadro agudo de deshidratación, no puede reponer esa cantidad de líquidos con, por ejemplo, una bebida energética, entre comillas, ¿bien? Red Bull, Dark Dog, Monster, Coca-Cola, ¿bien? Que son básicamente bebidas hipertónicas, ¿bien? En algunos casos te dicen, sí, tomes una bebida después para reponer la cantidad de glucosa perdida, sí, anda súper bien, siempre y cuando tú estés en un proceso de rehidratación. Si la persona está deshidratada, lo que viene después es mucho más complejo, ¿bien? Eh, ¿Cuál es el principal riesgo o cuál es la parte más grave de una deshidratación aguda? Bien, aguda significa que la persona está en un punto de deshidratación muy rápido, ¿bien? O sea, la persona se deshidrató en muy poco tiempo y no ha repuesto la cantidad de líquido. Eh, eventualmente, cuando las células comienzan a quedarse sin líquido, ¿bien? Le van a tener que echar mano al principal reservorio de líquido que tiene nuestro organismo, que es la sangre, ¿bien? Por lo tanto, le empiezan a pedir prestado líquido a la sangre, ¿bien? Está compuesto por plasma, por eritrocitos, por linfocitos, por trombocitos, por varios elementos, que en general son elementos sólidos que se encuentran en suspensión en el plasma, ¿bien? Si yo a la sangre le quito plasma, la sangre se vuelve más espesa y disminuye su volumen al interior del sistema arteriovenoso. ¿Qué es lo que trae por consecuencia? Lo que está acá en negrita aquí abajo, que es el famoso shock hipovolémico, que es un shock que básicamente lo que produce es una disminución, ¿cierto?, en la tensión arterial, en el volumen sanguíneo, la sangre se vuelve más espesa, el corazón necesita esforzarse mucho más y eventualmente esto pudiese llegar a un shock cardiogénico. La deshidratación aguda en terreno es muy peligrosa, muy peligrosa. Ya dijimos, problemas de desbalance hídrico, que estamos hablando, este desbalance entre el líquido y las sales, y aparte de eso, como le pide prestado líquido a la sangre, lo que pudiese ocurrir de la mano también es un shock hipovolémico que va a evolucionar a un shock cardiogénico. Eso es bastante peligroso en terreno porque es muy difícil tratarlo. ¿Bien? Después vamos a hablar también de algunas afecciones que están relacionadas con estos cuadros de deshidratación. ¿Bien? Causas de la deshidratación clásicas, ya dijimos en un primer lugar, ¿cierto? Pérdida de demasiado líquido, porque no he consumido el líquido de manera adecuada. Una persona cuando está, inclusive cuando no está haciendo muchas cosas, es decir, está en la casa o puede estar en la oficina, que no hay un desgaste físico importante, la persona se debe mantener en un proceso de rehidratación constante o hidratándose de manera constante, ¿bien? Ahora, ojo, tampoco saco nada con tomar una botella de litro de agua y tomarme al seco un litro de agua. Tampoco sirve. Sobrecargo mucho el sistema, mi intestino no van a tener la capacidad de absorber todo ese líquido y simplemente lo voy a desechar. Bien, por lo tanto estoy perdiendo agua. Principalmente esto siempre considérenlo cuando tengan dificultad de acceso a agua. En algunos casos, y lo he visto, eh, se llega a los campamentos base, por ejemplo, gasto, no sé, 30 minutos, 20 minutos de gas para derretir nieve, tomo esa agua, un litro de agua, que sabemos que generar un litro de agua con una cocinilla en nieve, bastante tiempo, mucho gasto energético, y probablemente me voy a tomar ese litro de agua porque tengo sed y no me va a servir. ¿Por qué? Porque básicamente en primer lugar lo que voy a hacer es desecharlo. Voy a perder todo ese líquido, voy a perder toda esa agua y por supuesto para mí va a ser un problema. Bien, después vamos a ver algunas afecciones un poco más complejas. Eh, el cuerpo, ¿cierto? También puede perder, ¿cierto? Una gran cantidad de líquido, ya sea a través de, por ejemplo, cuando se pierde mucha agua. En el caso de hemorragias, en el caso de hemorragias agudas, en hemorragia exsanguinante se pierde mucho líquido.
Cuando hay sudoración excesiva. Sudoración excesiva lo vamos a primero comentar en relación a eh, actividad física, actividad física de alta intensidad en un ambiente climático cálido. Bien, si hace mucho calor y hay muy poca humedad, bien, sabemos que los ambientes secos roban mucha humedad al organismo. Eh, y también en situaciones en que las cuales, por ejemplo, en lugares en los cuales hay mucha humedad ambiental, con mucho calor, también te roba mucha agua, te hace perder mucho sudor. Bien, por lo tanto, ojo con ese punto que son importantísimos. En el caso de fiebre, también por aumento de la temperatura central corporal, vómitos, diarreas profusas, bien principalmente en el caso de que hay algún grado de infección estomacal, bien, las diarreas eventualmente también te van a deshidratar. Y el orinar demasiado, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de una persona diabética o un diabético debutante tipo 2 con un cuadro hiperglicémico, ¿bien? Aumenta, ¿cierto? Se genera poliuria, aumenta las micciones, aumenta las ganas de orinar y la persona va a orinar, 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 orinar. Y por supuesto, esto va a traer que la persona va a tener mucha sed. Si estoy en la casa, eso no es ningún problema. El problema es cuando estoy realizando algún tipo de actividad al aire libre en el cual estoy orinando, 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 orinando y no estoy reponiendo líquidos. Bien, recuerden, el problema más importante o el principal problema acá no es solamente la pérdida de líquido, es la falta de reposición de líquidos. Yo puedo estar orinando y eso es bastante bueno en actividades de alta montaña. Es esperable que la persona orine, es bueno que una persona orine y que orine ojalá una vez por hora, pero ojo, la persona también debe estar reponiendo líquidos. Bien, recuerden, a mayor altitud están todos mis mecanismos compensatorios funcionando a full y están generando también más desechos, más toxinas, y esas toxinas hay que eliminarlas de alguna manera. Bien, por eso te dicen también, y de hecho aparecen muchos libros de montaña y también se indica mucho en los cursos de montaña, los cursos de montañismo. Eh, Verificar que mi compañero, que mi compañera, cuando esté en la carpa, consuma líquidos, ¿cierto? Reponga estos líquidos, pero que también la persona orine de manera constante. Es un indicador súper importante una persona que toma, 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 toma y toma líquido y no orina. Es un indicador de que probablemente ya se haya generado alguna falla renal y esa persona hay que evacuarla lo antes posible. Bien, es un punto que es súper importante. Entonces recuerden eso, tomo líquido y orino. Es lo mismo, ¿cierto? Estos son netamente cuestiones que se salen de la normalidad. Si yo me tomo un litro de agua en la casa, voy a tener que ir a orinar. Si no orino, bueno, voy al médico de inmediato, voy a la urgencia porque algo está pasando. ¿Bien? Algunos medicamentos, como los diuréticos, también aumentan la tasa de orina o la tasa de producción de orina. Ojo en la altitud, ojo con el tema de la acetazolamida, por ejemplo, ¿bien? La acetazolamida es un diurético que si no se utiliza de una manera adecuada, es muy probable que vaya a generar un cuadro agudo de deshidratación. Ojo con ese medicamento, sirve bastante. Es el medicamento de primera línea por excelencia al mal agudo de montaña. Pero ojo, que también trae de la mano la problemática de la deshidratación, ¿cierto? Como efecto, en este caso, como para nosotros va a ser un efecto que es el efecto principal, o efecto primario del medicamento, pero que en estricto rigor, si la persona no se mantiene hidratada, se va a deshidratar. Ojo con ese punto que es importante. Poblaciones especiales, principalmente adulto mayor que se expone a altas temperaturas, adulto mayor que se expone a actividades físicas de alta intensidad y menores de edad, niños principalmente de 8 años hacia abajo, se deshidratan muy rápido porque recuerden que su sistema de termorregulación es muy ineficiente, no ha madurado. Bien, hay casos de niños de 10, 12 años que se deshidratan muy rápido, eh, principalmente por el tema que les comentaba anteriormente, su sistema de termorregulación aún no se ha madurado, ¿cierto?, de la manera que corresponde. ¿Bien? Tipo de deshidratación. No solamente una persona se deshidrata porque pierde agua. Bien, recuerden que esto es un tema de equilibrio hídrico. Insisto con ese punto, no es solamente perder agua. Se pueden generar, ¿cierto?, tres tipos de deshidratación. Tenemos la deshidratación isotónica, esto lo vamos a pasar rapidito. Deshidratación isotónica, la pérdida de agua y de sodio,
bien, agua, sodio, o esta relación de sodio y potasio, es en igual cantidad, o sea, se pierde la misma cantidad de agua en relación a la misma cantidad de sodio. Bien, esto es como lo esperable. Eso sería eventualmente lo normal para una persona que realiza una actividad, cierto, física, en el cual tiene una pérdida de líquido y está eventualmente reponiendo también esta misma cantidad de líquido. Ojo, que aquí viene de la mano, por eso insisto, una persona que realiza actividad física debe rehidratar, pero también debe orinar. Bien, eso es como la parte importante. Por otro lado, tenemos la deshidratación hipertónica. Bien, cuando se produce este tipo de deshidratación, las pérdidas de agua son mayores a lo que finalmente queda de sodio en el organismo. Bien, se pierde más líquido, en este caso se va a perder más líquido que sales minerales. Por lo tanto, las sales se van a retener, bien, y se pierde más líquido. Bien. Eh, por lo tanto, aumenta la concentración de sales dentro del organismo. Y por otro lado tenemos la deshidratación, finalmente, la deshidratación hipotónica, básicamente es al revés. Se pierde mayor cantidad de soluto, se pierde mayor cantidad de sodio, ¿bien? Y finalmente, el gran problema que termina pasando con esto es que si se pierde una mayor cantidad de sales, ¿bien? Que son básicamente las sales se pierden desde el punto de vista de la zona extracelular, por temas de concentración, aumenta, ¿cierto? O se modifica la presión osmótica y básicamente el líquido que está afuera de la célula empieza a entrar, se empieza a meter dentro de la célula. El problema, pudiésemos nosotros pensar, por ejemplo, bueno, se empieza a meter el agua dentro de la célula y bueno, empiezan a funcionar como acumuladores, ¿bien? Pero no, no, lamentablemente las células no pueden funcionar como acumuladores porque cuando cambian la presión al interior de la célula, la producción energética se va a ver complicada, ¿bien? Principalmente porque los organelos al interior de las células comienzan a fallar. Bien, hay cambios de la presión, una sobrehidratación de la célula, entre comillas, va a hacer que el proceso metabólico cambie, se modifique y para nosotros sea bastante más complejo el tratamiento. Bien. Efecto de la deshidratación, acá lo vamos a ver principalmente por porcentaje en relación en la primera columna, acá, bien, en relación, ¿cierto? Se me hizo una pequeña raya, vamos a poner la pluma acá. Bien. Acá, por ejemplo, la primera columna habla de la pérdida, ¿cierto?, del volumen de líquido en relación al cuerpo, y esto está relacionado con el peso total corporal, pensando en una persona normalmente entre, ¿cierto?, más o menos una persona de 70 kilos, ¿bien? Em, lo primero que eventualmente nosotros nos pudiésemos encontrar es sed. Sed, siempre la sed es un indicador. Ojo, estamos hablando de aproximadamente la pérdida de 700 gramos de líquido. Y vuelvo a insistir, cuando nosotros perdemos líquido, no solamente perdemos líquido, cuando nosotros sudamos, siempre la sudoración va a ser con sabor salado, porque siempre se va a estar arrastrando sales. Bien, eso es lo normal, es lo esperable. Bien, sed intensa, fatiga, debilidad, dolor de cabeza. O sea, básicamente, con solo la pérdida del 1% del volumen de líquido de nuestro organismo, a través de principalmente la sudoración, ya vamos a comenzar a sentir dolor de cabeza. Bien. Eh, lo vemos rápidamente hacia abajo. ¿Cuál nos interesa? El de aquí abajo, cuando estamos hablando de una deshidratación aguda, bien, sin reposición de líquido de ningún tipo. Espasmo muscular. Ojo, los espasmos musculares son también esperables en cualquier etapa, ¿bien? Los famosos calambres, que básicamente son, ¿cierto? Son estos espasmos musculares a causa de un desbalance, ¿cierto? En este equilibrio hidroelectrolítico, ¿bien? Espasmos musculares, delirios, ¿bien? Fallo renal. Básicamente acá estamos fritos. El fallo renal se va a dar principalmente por a mayor nivel de deshidratación, los músculos, en general, los músculos que sabemos que las fibras de los músculos están compuestos principalmente por proteínas. Eh, la fibra, ¿cierto? O las células que conforman principalmente los músculos se van a comenzar a dañar, se destruyen, se rompen,
¿bien? Cambian su conformación y comienzan a intoxicar el organismo con algunos elementos que son con algunos elementos nocivos, tóxicos para el organismo, ¿bien? Eh, Aumenta la concentración de mioglobina, creatinina fosfocinasa, que son elementos que van a aparecer cuando se rompen las cadenas de las proteínas de los músculos. El problema, el problema es que todos esos elementos se van a meter al torrente sanguíneo y recuerden que el órgano o los órganos encargados de filtrar la sangre para la limpieza de todas estas toxinas justamente son los riñones. Bien, una persona con un cuadro de deshidratación grave, grave, estamos hablando de una persona grave, bien, esta persona que comienza a orinar de color café, café casi con trazas de sangre, eventualmente esta persona pudiese quedar con un fallo renal crónico, ¿bien? Y lo más grave sería que la persona en algún momento pudiese inclusive llegar a tener que ser dializada de por vida. Bien, eso es como el punto más grave. Bueno, por supuesto, lo más grave eventualmente siempre la muerte. Bien, o sea, cuando ya los órganos comienzan a fallar o cuando comienza a tener un fallo multisistémico, finalmente a lo que se puede llegar finalmente es a la muerte. Entonces, ojo con ese punto. Bien, acá nos vamos a quedar con la parte de acá. Los mecanismos compensatorios son todos aquellos elementos o todos aquellos mecanismos que se van a activar en presencia, ¿cierto?, de alguna variación interna versus externa, en el cual principalmente vámonos aquí a la parte del lado derecho. Cuando una persona realiza actividad física, cuando realiza actividad física, aumenta su temperatura central porque recuerden, la persona a mayor actividad física aumenta el metabolismo, por lo tanto aumenta la temperatura central corporal. Bien, cuando esta temperatura aumenta, se activan mecanismos compensatorios, bien, a nivel cerebral, y hay dos mecanismos que son súper importantes. Por un lado, se activa un mecanismo de vasodilatación, o sea, los vasos periféricos, los vasos que están más pegaditos a la piel, se van a agrandar. ¿Para qué? Para que la sangre caliente llegue lo más afuera posible y se pierda por radiación. Recuerden que nosotros estamos irradiando calor desde que nacemos hasta que morimos. Bien, irradiamos, irradiamos, irradiamos calor. Y se va a activar otro mecanismo compensatorio que es súper importante, que involucra estas glándulas que están acá, que lo voy a marcar, lo voy a encerrar en un círculo rojo, que son las glándulas sudoríparas. ¿Qué es lo que se busca con esto? Si la piel está caliente y yo le meto líquido por encima, ¿cierto? Lo que voy a tener es una piel caliente que va a comenzar a evaporar. Por lo tanto, la tasa de pérdida de calor es mucho más rápida. Esto es un mecanismo compensatorio súper, súper, súper importante para mantener la temperatura central corporal. Recuerden que esta temperatura periférica normal en una persona en reposo de 36,5 grados en promedio, bien, y teóricos, eh, no está relacionado con un tema de bienestar, no está relacionado con que mi cuerpo se regula para mantenerme fresco o mantenerme calentito. Esta temperatura es una temperatura en la cual los mecanismos metabólicos se llevan a cabo de manera correcta. Bien, por eso es que tanto la hipertermia como la hipotermia son problemas. Bien, por lo tanto se van a activar estos mecanismos. El tema es que para activar las glándulas sudoríparas le va a echar mano a la pérdida de líquido y a la pérdida de sales minerales. Bien, por lo tanto, recuerden que acá es súper importante entender de que todos estos mecanismos compensatorios son caros, muy caros. Y acá, cuando estamos hablando de una persona que está, pásense la película, perdido en el desierto o perdido en un monte, ¿cierto? Con mucha temperatura y poco líquido, eh, la problemática principal es que la persona está en movimiento, está generando calor, está tratando de perder calor a través de estos mecanismos compensatorios y aún así sigue con pérdida. Bien, ojo con ese punto. Si yo no repongo rápidamente esta pérdida, la persona va a empezar a echarse a perder muy, muy rápido. Bien. ¿Cuáles son las afecciones que van a aparecer por esta a causa, cierto, de estos desbalances? Bien.
Ya lo hablamos hace un par de segundos atrás, los calambres de calor o los calambres producidos por este cuadro de deshidratación. Están muy relacionados, ¿cierto?, con este desbalance hidroelectrolítico, ¿bien? Dijimos que los electrolitos tienen como principal función o tienen como principal característica la capacidad de poder transmitir impulso eléctrico. Los músculos se mueven por impulso eléctrico, por lo tanto, si esto desaparece o comienza a fallar, el músculo comienza a generar espasmos involuntarios y finalmente se va a producir esta especie de contractura muscular muy doloroso, muy molesto. ¿Bien? Como es un problema de hidratación, lo que yo debo hacer con esta persona, lo primero que debo hacer es, por supuesto, reiniciar la reposición de líquido. Por supuesto, masajear la zona, masajear, ¿cierto?, la zona del calambre. En algunos casos también se pudiesen utilizar, no sé, paños fríos, ¿cierto?, para reducir un poco el dolor. Eh, y ojo con el tema de la elongación. La elongación va de la mano siempre y cuando el músculo haya alcanzado a calentar. Bien, si el músculo se encuentra recogido y frío, o sea, frío se refiere a que la persona no alcanzó a realizar tanta actividad, eh, pudiese eventualmente ser contraproducente tratar de elongarlo, porque se pueden desgarrar algunas fibras musculares y por lo tanto traer algunas problemáticas adyacentes que en este caso no las quiero tener. Bien. El síncope por calor, por otro lado, es un cuadro de vasodilatación periférica, ¿cierto? O vasodilatación generalizado, en realidad. Em, Recuerden que cuando aumenta el calor, ¿bien? Cuando aumenta la temperatura central corporal, los vasos se van a dilatar para poder generar, ¿cierto?, que la sangre llegue lo más periférico posible para perder rápidamente calor. ¿Bien? El tema es que cuando estos vasos se dilatan, ¿bien? Cuando las arterias se dilatan, también pudiesen hacer perder aporte de sangre oxigenada al cerebro. El síncope por calor básicamente es un, comillas, desmayo por calor. Bien, ese es su mecanismo de lesión, es un desmayo por calor. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Por supuesto, eventualmente lo más peligroso de un desmayo o de este síncope es básicamente el golpe que puede recibir la persona al caer. Por lo tanto, siempre preocuparme que la persona no se haya golpeado la cabeza, esperar a que la persona recomponga y rápidamente comenzar la reposición de líquidos. ¿Bien? El agotamiento por calor está determinado principalmente por la disminución del aporte de líquido a nivel celular, por lo tanto empieza a disminuir la tasa metabólica y por lo tanto la persona empieza a sentirse confundida, empieza a sentirse cansada, agotada, como indica su nombre. Bien, acá lo importante es entender de que la persona aún mantiene sus mecanismos de compensación activos, es decir, la persona va a tener su piel caliente, roja, bien, por la vasodilatación, pero la va a mantener húmeda. Quiere decir que en este caso, en este caso la sudoración aún mantiene la capacidad de poder disipar calor hacia el exterior. Bien. Por lo tanto, en el caso de agotamiento por calor, recuerden siempre lo primero es aislar a la persona, sacarla de ese lugar, ¿cierto? Poner a la persona en la sombra, abrir la ropa, súper importante, abrir, permitir que la persona pueda perder calor rápido. Se puede apoyar esta pérdida de calor también con paños fríos. ¿Dónde yo voy a poner paños fríos? En el cuello, bajo las axilas, en la guatita, entre las piernas. Ahí funciona bastante bien. Recordar eso sí de tomar estos paños fríos o tomar estos paños húmedos, mojarlos cada 3 o 5 minutos, ¿bien? Irlos mojando e irlos reemplazando, porque si no saco nada con poner un paño húmedo sobre algo caliente, porque va a intercambiar temperatura hasta que se igualen y ya va a perder su funcionalidad, ¿bien? Por supuesto, una vez que la persona se pueda sentar o pueda hablar de manera correcta, la persona debe comenzar rápidamente su proceso de rehidratación. Bien, rehidratar rápidamente. La insolación, por otro lado, tiene un mecanismo de lesión similar, pero no es lo mismo. La insolación es básicamente
por la acción de la radiación UV directamente del sol. Por eso es que a ti la abuelita te manda a poner el gorro, ¿cierto? Mijito, salga a la calle con gorrito. ¿Qué es lo que hace este gorrito? El gorrito lo que hace es generar un espacio, ¿cierto?, entre la radiación solar y la cabeza, ¿bien? Genera este espacio de aire, genera que la persona no absorba, ¿cierto?, tanto calor por la cabeza. Básicamente la insolación es un cuadro a nivel clínico, es un cuadro de meningoencefalitis aguda, ¿bien? Lo que ocurre es que las meninges comienzan a irritarse, el líquido cefalorraquídeo aumenta su temperatura, aumenta la presión intracraneal. Recuerden que dentro del cerebro, una parte muy escondida del cerebro, está el hipotálamo, ¿bien? Que es un conjunto celular súper importante que se encuentra rodeado por muchos vasos, ¿bien? Al haber cambios de temperatura, al haber cambios de temperatura de la sangre, se activan todos estos mecanismos compensatorios. El problema es cuando el cerebro se calienta, entre comillas, ¿bien? Cuando el cerebro se calienta es un problema. Los calambres, el síncope, el agotamiento son mecanismos, o sea, se producen por un mecanismo interno, ¿bien? Una sobretemperatura con poca hidratación. En este caso, la insolación está determinada principalmente por radiación solar o lo que nosotros conocemos por esta radiación UV. ¿Bien? Por lo tanto, acá también es súper peligroso. La insolación trae de mano, ¿cierto? Dolor de cabeza, trae mareos, náuseas, vómitos. Una persona con insolación con vómitos debe ser trasladada a un centro hospitalario. Bien, porque es una persona que se encuentra con su nivel de inflamación cerebral bastante alto. Bien, hay un aumento de presión intracraneal, ¿cierto? Bastante complejo. En lo general, la persona con insolación no debiese consumir alcohol, le va a ser pésimo, ¿bien? Controlar la temperatura y si la persona, insisto, sigue muy mareado, empieza con vómitos o incluso la persona tiene una especie de desmayo, que eventualmente también puede ser considerado como un síncope, la persona debiese ser trasladada a un centro hospitalario lo antes posible, porque esta persona va a estar grave, ¿bien? Finalmente, el golpe de calor, bien, es una especie de evolución del agotamiento por calor, bien. Dijimos que en el caso del agotamiento por calor, la persona no tenía alteración de su nivel de respuesta, salvo que la persona se sentía un poco agotada, se sentía en algunos casos medio ofuscada, pero si yo le pregunto a la persona, amigo, ¿te puedo ayudar? La persona me dice, sí, ayúdame, me duele la cabeza, estoy deshidratado, la persona sabe lo que le está pasando. Bien, en el caso del golpe de calor, esto es una situación grave. Se habla que en promedio, una persona con golpe de calor, su nivel de temperaturas o su temperatura central está generalmente cerca de los 40 grados e inclusive más. El calor a nivel cerebral es muy complejo porque destruye zonas neuronales, ataca muy rápidamente al cerebro. Es muy esperable que una persona con golpe de calor eventualmente incluso convulsiones. Bien, las convulsiones a causa de deshidratación más calor son graves. En el caso de un golpe de calor, la persona no puede consumir ningún tipo de líquido porque su vía aérea no le permite consumir líquido. Lo más probable es que yo le toque la mano o le toque la cara, la piel, en vez de sentir a la persona toda sudada, la piel va a estar seca, reseca de hecho. Bien, y este cuadro es un cuadro de riesgo vital. Bien, esta persona, si no es atendida dentro de los próximos minutos, esta persona va a morir. Bien, ¿cómo atendemos a esta persona? A diferencia del agotamiento que le pusimos pañito frío, ¿cierto? Que hay que evitar que caiga la temperatura de golpe. En el caso del golpe de calor, hay que bajar la temperatura lo más rápido posible. ¿Cómo? Mojando a la persona, tirándole un balde de agua fría encima de la ropa y venteando con un cartón o, por ejemplo, puede ser con el respaldar de la mochila. Eh, si tengo opción de poder a la persona meterla dentro de un riachuelo, meterla dentro de un lago, de la piscina, ojo, esto también sirve para la casa, ¿cierto? Con el tema de los adultos mayores, los bebés, en el caso de las olas de calor. Eh, si tengo algo, ¿cierto?, donde poder tomar a la persona y meterla adentro, por supuesto, dejando la cabeza afuera, eh, lo hago.
Bien, acá me interesa que la persona baje su temperatura central lo más rápido posible. Bien, posterior a eso, idealmente trasladarlo lo antes posible o ya haber pedido ayuda externa, porque este tipo de tratamientos se inician a nivel prehospitalario. Es muy difícil comenzar a reponer líquidos en este tipo de personas, a menos que sean por vías periféricas, que muchas veces por deshidratación incluso ni siquiera se puede llegar a las venas. Por lo tanto, el tratamiento es complejo, muy complejo en el caso de golpe de calor y principalmente en la población especial que son eventualmente los ancianos. ¿Bien? La pregunta es, ¿cómo vamos a ¿con qué rehidratamos? De ahí volvemos para una presentación para atrás. ¿Con qué rehidratamos? En general, nosotros ya hablamos o hablamos anteriormente de que existen tres categorías de este tipo de bebidas, ¿bien? O de líquidos. Tenemos los líquidos hipotónicos, los isotónicos y los hipertónicos. En el caso, en el caso de las bebidas, bueno, de hecho vamos a hablar de los errores que clásicamente se cometen. ¿Por qué no es conveniente rehidratar con bebidas sin sales minerales? Em, Cuando nosotros hablamos anteriormente de estas bebidas, vamos a volver creo que había una en particular que tenía el dibujo que necesito. Esto. Por ejemplo, si soy una persona que ha estado realizando una actividad de alta intensidad, ¿cierto? Estoy, no sé, subiendo un cerro con mucho calor, ¿bien? Llego a mi campamento y, ojo, y no he rehidratado. Quiere decir de que las sales que están al interior de mi célula, ¿bien? Al interior de mi célula, son las que mantienen el proceso metabólico, pero afuera no tengo no tengo estas sales que son necesarias. Por lo tanto, yo llego a mi campamento y lo primero que hago es tomar una olla, ¿cierto? Con nieve, me pongo a derretir nieve, saco agua y me tomo 1 litro de agua. En este caso, el aporte de sales es tan bajo que acá si nosotros pensamos nuevamente en el concepto de concentración, quiere decir que acá vamos a tener mucha concentración, acá vamos a tener una muy alta concentración, ya que afuera vamos a tener una muy baja concentración. La pregunta es, ¿para dónde se va a mover el líquido a través de esta membrana, cierto, semipermeable? Y la respuesta, por supuesto, es que se va a mover de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la célula? Básicamente se va a empezar a hinchar, 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 hasta que pierda su funcionalidad. Eso es peligrosísimo. ¿Bien? Aquí va a aparecer un concepto que se llama hiponatremia. ¿Bien? La hiponatremia, vamos a avanzar solamente para tener ese. Acá está. Una concentración de sodio en sangre por bajo de lo normal que está generalmente relacionado entre 135 y 145 milimol por litro. ¿Bien? Em, Cuando yo tomo mucha agua sola en cuadros de deshidratación, ojo, acá ya no es, por eso es que esto, tal cual como se lo comenté en un principio, está muy relacionado con la persona, está relacionado con si estoy realizando o no estoy realizando actividad física. Bien, es como cuando voy al gimnasio y llega una persona, ¿cierto? Hace 20 minutos de levantar un par de pesas de 5 kilos y en ese rato se tomó 1 litro de bebida isotónica. No le sirve absolutamente para nada. ¿Bien? O, por ejemplo, que no hagan nada de actividad física y tome una Red Bull, por ejemplo, que tiene una alta concentración de azúcares. ¿Bien? ¿Por qué en este caso, cierto, le hace tan mal a esta persona que llega al campamento tomarse este litro de agua sola? Cuando yo estoy tomando mucha agua, bien, sin estas sales y en condiciones de deshidratación, lo que le estoy aportando al organismo es solamente agua, sin sales, por lo tanto el agua no se retiene. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como le metí tanto líquido a mi organismo dice, mira, hay mucho líquido, hay que deshacerse de esta cantidad de líquido, por lo tanto lo voy a orinar.
en este caso mis intestinos, no van a tener capacidad de retener este líquido, por lo tanto, eh, se mueve rápidamente hacia el intestino y finalmente se excreta a través principalmente del sistema renal. Y por otro lado, como le estoy metiendo líquido sin sales al espacio extracelular o afuera de la célula, lo que estoy haciendo básicamente es tomar las pocas sales que quedan y arrastrarlas hacia afuera. ¿Cuáles son las consecuencias de la hiponatremia? Bien, ojo, de la hiponatremia en un terreno alejado, bien, y por eso es tan complejo. Alteración del nivel de la respuesta, bien, la persona eventualmente puede dejar de responder, bien, puede pasar de alerta a confundido, desorientado y finalmente la persona puede dejar de responder. Crisis convulsivas, bien, la persona puede generar crisis convulsivas y eventualmente lo más peligroso es que se puedan provocar arritmias cardíacas. Una arritmia cardíaca en un terreno alejado por deshidratación o en este caso por una hiponatremia, por lo general el resultado es bastante nefasto. Bien, ¿cómo se evita la hiponatremia? ¿Cómo se evita la hiponatremia? Y aquí nuevamente nos vamos para atrás eh, con la presentación. Toda persona que ha estado en una actividad eh, de alta exigencia, ¿bien? Y ojo, insisto, alta exigencia es más de una hora y media realizando alguna actividad deportiva con sus pulsaciones en alza, ¿bien? Sus pulsaciones sobre 140. Ir al gimnasio y hacer 10 minutos de spinning no es una actividad de alta exigencia. Bien, ir a subir, ¿cierto? Una loma en el cual que yo no me voy a hacer alta exigencia, no le exige al organismo. Ese es el punto más importante. Donde yo reconozco que hay alta exigencia es cuando yo le exijo a mi organismo y básicamente se activa toda esta serie de mecanismos compensatorios. Si yo voy al cerro y digo, no, sabes que en realidad ni transpiré, claro, una loma que eventualmente me demoro subir una hora y me demoré 5 horas, significa que no le exigía a mi organismo. Por lo tanto, los mecanismos compensatorios probablemente tampoco se hayan activado. ¿Bien? Cuando yo realice cualquier tipo de actividad deportiva, actividad física que incurra esta alta exigencia, yo debo rehidratar o reponer mis líquidos con una solución isotónica. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? La famosa bebida, por ejemplo, la Gatorade, la Powerade, el Sucogo, ¿bien? Hay unas pastillas que venden en las tiendas de montaña que son unas bebidas rehidratantes que vienen en pastillas efervescentes que andan súper bien. Son caras, pero andan súper bien. ¿Por qué? Porque ocupan poco volumen, son un poco más agradables de sabor, tienen menos azúcar, ¿bien? Y contienen lo que tienen que contener: sodio, potasio, magnesio, calcio, contienen lo que tienen que tener, ¿bien? Le quitan un poco de peso con el azúcar y andan re bien. ¿Qué es lo que se gana con la solución isotónica? Que lo que yo perdí, lo repongo. Y recuerden que esto es un cálculo teórico. Ahora, si ustedes quieren ser un poquito más busquillas, bueno, vayan a ver medicina deportiva y en medicina deportiva probablemente les van a hacer algunos test y les van a decir, bueno, tú en general sudas esta cantidad, por lo tanto te recomiendo que consumas esta cantidad de sales. Bien, en general, para el resto, todos los mortales que hacemos poco y nada de actividad de alta exigencia, bueno, andamos bastante bien con, por ejemplo, eh, después de hacer una hora, 2 horas de actividad física, tomarse un litro o medio litro de Gatorade anda bastante bien. Entonces, eso es lo que se trata de conseguir, que la cantidad de líquido que yo perdí en sudor lo repongo con una X cantidad de líquido. Ahora, ojo, también he escuchado por ahí que dicen, no, pues si yo tomo medio litro, ¿cierto? Si yo tomo una botella de medio litro de Gatorade, le echo medio litro más de agua, queda mucho más sana. No, no funciona tampoco de esa manera. Es un cálculo teórico, ¿cierto? La cantidad de sales que contiene esa bebida por la cantidad de centímetros cúbicos. Bien, por lo tanto, si yo me compro una botella de litro, yo me tomo ese litro de líquido sin diluir. Es un punto súper importante. Y vamos al tercer problema. ¿Qué es lo que sucede con las soluciones hipertónicas? Estamos aquí abajo.
Si yo estoy deshidratado, bien, si yo estoy deshidratado, la cantidad de sales que yo contengo afuera, o la cantidad de sal o de solutos que se encuentran en el exterior, también es bajo, bien. Las bebidas energéticas, bien, como todas estas marcas comerciales que están disponibles en los supermercados, en las farmacias, ¿cierto? La Monster, la Red Bull, la Coca-Cola inclusive también es una bebida hipertónica, contienen en lo general sobre 15 gramos de glucosa por cada 100 centímetros cúbicos. Bien, una Red Bull aproximadamente en la lata de 200 tienes, me parece que cerca de 26 gramos de azúcar. O sea, son básicamente por 200 ml cerca de... eh, son como 5 cucharadas soperas de azúcar. Es bastante. ¿Qué es lo que la transforman en energética? Es la glucosa de rápida biodisponibilidad. ¿Bien? O sea, yo estoy tomando, ni siquiera estoy tomando azúcar, estoy tomando glucosa, glucosa con agua. Y la glucosa entra de manera directa al torrente sanguíneo y genera energía. Por eso este tipo de bebidas energéticas nos da una sensación de placer y de energía muy rápido, ¿bien? Pero después viene un efecto adverso. Si nosotros nos vamos acá a la solución hipertónica, encontramos que afuera de la célula, ¿cierto? En esta parte celeste, afuera de la célula, hay mucha concentración de este soluto, glucosa, ¿cierto? Disponible. El tema es, ¿para dónde se va a mover entonces el líquido? Y claro, la respuesta más correcta es el líquido que se encuentra al interior de la célula, para poder equilibrar nuevamente esto, va a salir y se va a ir a meter aquí afuera. ¿Qué es lo que ocurre? No sé si alguna vez les ha pasado que tienen sed y se toman una bebida de una Monster, ¿bien? Eh, y a la media hora nuevamente se sienten con una sed, pero una sed aguda, sienten la lengua traposa y sienten más ganas de tomar más líquido. Eso está principalmente relacionado con esto, porque básicamente lo que se produce es un cuadro de deshidratación aguda a nivel celular. Y por supuesto, a nivel celular también te avisa, oye, necesito líquido. Bien, el tema es esto principalmente. Em, por lo tanto, ¿con qué nosotros debiésemos reponer? Bien, la teoría indica que en una persona que realiza una actividad deportiva normal, bien, debiese consumir líquidos hipotónicos como agua. El agua de la llave en relación a la cantidad de gasto se considera hipotónica, bien, el agua de la llave. Con agua de la llave, para una actividad, no sé, un trote, una caminata tranquila, con agua de la llave anda bastante bien. Bebidas isotónicas. Bebidas isotónicas están recomendadas para, como les decía anteriormente, para actividades de alto rendimiento, actividades de alta exigencia. Por ejemplo, los que están ahora viendo, bueno, ustedes que están en este tema del proyecto, lo recomendado es que ustedes todo el rato estén reponiendo con bebida isotónica. Es lo mejor. Bien, o sea, por un tema, lo de ustedes es un tema de alta exigencia. Eh, y cuando se recomienda la bebida hipertónica, por lo general te dicen bebida hipertónica para posterior, siempre y cuando la persona esté hidratada, porque te va a producir deshidratación. Bien, una bebida hipertónica está recomendada, bueno, algunas personas recomiendan, ¿cierto? Desde el punto de vista nutricional. Por supuesto, siempre lo más sano es alimentarse, ¿cierto? Con una carga de hidratos de carbono posterior a la actividad deportiva. O sea, yo termino mi actividad deportiva y me como el plato de tallarines, ¿cierto? Llego al campamento y me como el plato de tallarines, me como el sándwich, como arroz, ¿cierto? Cuscús, cualquier hidrato de carbono, ¿cierto? Que idealmente que sea de rápida biodisponibilidad. Pero también puede ser, por ejemplo, una carga de glucosa a través de este tipo de bebidas, ¿bien? Que idealmente contenga entre 12 y 15 gramos de glucosa por cada 100 ml, pero posterior. E idealmente, insisto, esto debe ser en una persona que se encuentre hidratada. En el caso de una persona deshidratada,
tomarse una bebida energética no andaría para nada bien porque va a generar, ¿cierto?, posterior de esto, un efecto rebote bastante, bastante complejo. ¿Bien? Así que eso es como la recomendación. Ya casi bueno, ya para ir cerrando, eh, recuerden que el proceso de hidratación, sobre todo en actividades de alta montaña, debe ser previo, ¿bien? Debe ser previo un par de días. La limpieza, ¿cierto?, del sistema renal es súper importante. Limpieza, entre comillas, debe ser importante. Ojo, la hiperhidratación tampoco es muy positiva, ¿bien? La orina en general debe tener un cierto grado de turbiedad, ¿bien? Un poquito, ¿cierto? Amarilla. Eso es como lo normal, es lo esperable, ¿bien? La orina demasiado transparente y cristalina también es un indicador de hiperhidratación. Ojo con eso, tampoco es muy sano. Bien, significa que básicamente estamos arrastrando todas las sales y que básicamente son estas personas que toman agua, toman agua, toman agua, toman agua y toman agua todo el día. Bien, y ojo, todo el día un vaso de agua tras el otro. Bien, hay que tener harto ojo con eso y bueno, también se pudiese dar eventualmente en el caso de personas que estén consumiendo mucha agua de nieve, ¿cierto? Que sabemos que el agua de nieve derretida es básicamente agua destilada, bien, es agua que no contiene sales minerales, bien. Por lo tanto, ojo con ese punto. Lo importante acá es que ustedes en este proceso de programación estén pensando en qué tipo de bebida rehidratante van a llevar, en qué momento más adecuado o cuál para ustedes va a ser el momento más adecuado para consumir este tipo de bebidas, que sean rehidratantes. Eh, a mi gusto, por ejemplo, de manera personal, el Suco Go anda bastante bien, es barato, anda bastante bien. El único problema es el peso, que es grande, pero también tiene la alternativa Light. Las bebidas isotónicas contienen más o menos una proporción de más o menos son como 6 gramos de azúcar por cada 100 ml, pero desde el punto de vista de la reposición de glucosa post gasto energético. Por eso es que la bebida isotónica la recomiendan para que la persona cuando está realizando la actividad, no es previa y no es posterior. Bien, es una bebida para mantención. Bien, eh, por lo tanto, bueno, si no quieren, ¿cierto?, echarle mano al azúcar y quieren algo un poquito más liviano, está la versión del Suco Go, también la versión light, que es un sobre muy chiquitito. La andan trayendo, no pesa casi nada. Y bueno, también está la opción más cara, no recuerdo la marca, Fus, algo así, que la venden en algunas tiendas de montaña que son efervescentes. Viene en un frasquito largo, una tableta, bien, que funciona con 500 centímetros de agua y andan súper bien. Yo las he probado y son bastante buenas, bien. Así que, bueno, esas son como las recomendaciones, principalmente cuidarse con respecto a consumir líquido antes de tener sed. Es básicamente eso. Y por supuesto, no caer en la tentación de ir comiendo nieve tampoco, que no es sano, ¿bien? Y bueno, eso por mi parte, agradecido por la invitación. Espero que esto les haya ayudado un poquito con su proyecto, que les haya ayudado con algunas ideas con respecto al tema de la hidratación, que es un tema que es más complejo de lo que de repente eh, uno pudiese pensar. Es muy fácil echar a perder a una persona o es muy fácil echarse a perder a uno mismo por no saber cosas muy chiquititas. Pero esta cuestión es netamente estudio. Hay harto material en internet para aprender respecto a deshidratación. Mucho material dando vueltas. Y como les insisto, espero que les haya ayudado a esto. Mi agradecimiento a los chicos por la invitación en este proyecto. Ojalá que les vaya súper, súper, súper bien, que logren concretar finalmente su proyecto, aprovechenlo. Tienen hartas cumbres re bonitas por las cuales ir y eso, éxito, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti, Eric. Bueno, gracias también por las palabras. Ojalá que resulte todo bien. Interesante exposición. A mí al menos me dejó
me dejó varias cosas claritas. Demos paso a una pequeña ronda de preguntas, pues si es que alguien tiene alguna duda, para que la haga el tiro, levante la mano ahí a través de las reacciones y aprovechemos que está Erika ahí a disposición para que nos ayude con nuestras dudas. Ahí Vladimir levantó la mano. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eric. Hola, Consulta, Vladimir. consulta un gusto y muchas gracias. Muy entretenida y muy interesante la presentación. Mi consulta es la siguiente. ¿Las sales del agua normal, la que bebemos de la llave, sufren algún o se eliminan al hervir el agua para después beberla de manera, digamos, entre comillas, más sana, por decir algo? En estricto rigor no. En estricto rigor no, porque, a ver, que es lo mismo que pasa cuando se evapora el agua, cuando se evapora el agua de una poza y se va a las nubes. El vapor no tiene la capacidad de transportar sales por un tema de peso, por el tema Mm. del peso molecular. Eso es teórico, eso a nivel teórico. Lo que sí pasa en algunas condiciones, como por ejemplo lo que ocurre con el calcio, que también es una sal mineral, muchas veces el calcio cambia su composición por temperatura y tiene tendencia a acumularse, a generar cristales. Eso es un tema medio complejo, sobre todo con el agua acá en Santiago, que es bastante dura. De hecho, es muy dura el agua aquí en Santiago. Eh, pero eso, en general, no hay tanto cambio en la composición. No sé qué tan más sana sea el agua, porque en estricto rigor, el agua de acá, de la región metropolitana, al menos, o el agua en general, para poder absorber sales, tiene que o meterse en napas subterráneas y absorber cierto este tipo de... eh, pasa a ser una bebida hipotónica en relación al consumo humano. Pero está medido principalmente por la cantidad, bueno, por un lado, cierto, napa subterránea, como en el caso del agua de Maipú, o en el caso del agua del resto de Santiago, que viene toda de la cordillera, que pasa, cierto, durante varios kilómetros por cuenca abajo, absorbiendo sales minerales. Ese proceso de absorción de sales llega hasta que llega a la planta potabilizadora y ahí se acaba el proceso de mineralización. Y que se encuentra muy relacionado, ¿cierto?, con la capacidad que tenga la misma planta. De hecho, en general, no debiesen meterle más sales minerales al agua. Al contrario, o sea, el agua que a nosotros nos llega bastante dura en ese aspecto, pero en cuanto a lo que es el hervir el agua, no debiese tener, por un tema físico, no debiese tener modificaciones, a menos que, por ejemplo, el sodio y el potasio cambien su conformación química de diferencias de temperatura. Pero hasta donde yo entiendo, no hay modificaciones en la estructura molecular del sodio y el potasio por aumento de temperatura. A lo mejor por presión pudiese ser, pero por temperatura no. No hasta donde yo sé, no hay cambios en la modificación química del sodio y el potasio. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Te la hago, Eric. Uno, tomar agua, Felipe Aravena pregunta, tomar agua derretida de nieve o hielo mientras consumes comida variada con proteínas, sales minerales, vitaminas, etcétera. Ejemplo, comida en caja vacil. ¿Hidrata? Sí, ahí cambia un poquito el tema. Cambia un poquito el tema. Por ejemplo, las maruchan, esa clásica comida que llevamos para el cerro, o sea, de hecho, la que a nivel de la ciudad no tenemos que comer porque la concentración de sal es demasiado grande, bueno, esa sí te sirve en montaña, porque lo que están metiendo básicamente es este líquido con sales minerales. Ahí funciona bastante bien. Proteínas, sales minerales, vitaminas, sí. Sí, de hecho, en general, si ustedes ven la composición de las bebidas rehidratantes, no es solamente sodio, potasio, sino que, bueno, hay algunos alimentos un poco más caros, alimentos deportivos, que vale la pena de repente echarle mano y pegarle una miradita y aprender un poco de eso. Eh, Está muy relacionado principalmente con el tipo de alimento. Insisto, hay que probar, ¿cierto? Ir probando algunas cosas. Eh, a mí particularmente me ha resultado bastante bueno, por ejemplo, la reposición de sales
en campamento con bebida isotónica. Yo le echo mano al Suco Go, para mí es lo más barato. Bueno, también he comprado las más caras. De hecho, me traje de España unas cápsulas con sales minerales que tú te tomas una cápsula y te tomas un vaso de agua y con eso la hiciste. Barata, a mi gusto, bastante económica. Aquí a Chile no llegan, lamentablemente, pero andan súper bien y ganas mucho espacio y mucho peso. Y eliminas el azúcar, porque por lo general ese es el tema. Muchas personas tienen intolerancia a las bebidas isotónicas. O sea, tomar agua con sal, mucha gente la vomita. Bien, entonces eso, de hecho, deshidratado, tomarme una bebida y aparte de eso vomitarla, o sea, sería bastante complicado. Bien, pero en general sí, en general sí. Am, Como preguntaba Felipe, si le puedo echar, ¿cierto? Si le puede echar mano. De hecho, tomarse el juguito, ¿cierto? De la cajita aguacil andaría bastante bien. Es que en realidad es cosa de pescar la caja y ver cuáles son los componentes que trae, cuál es la cantidad de gramaje de sodio, ¿cierto? Que eventualmente yo le puedo echar mano con esa cajita. Bien, si está dentro de los rangos de rehidratación, bueno, me tomo el juguito de la cajita de poroto, de la cajita de garbanzo guasil y me lo tomo, lo aprovecho. O sea, desperdiciar eso sería bastante complicado. O sea, en el campamento yo le echo mano hasta el jugo del tarro de atún. A ese nivel, eso hay que aprovecharlo, porque tiene una concentración de sodio bastante alta. Acá hay otra pregunta, dice Mauricio Hernández, ¿cómo saber qué tipo de deshidratación tengo? Isotónica, hipertónica e hipotónica, pensando en la forma de rehidratarse según eso. Ujú. Ya, estamos, ya. A ver, la deshidratación va a venir de la mano principalmente con el tipo de líquido con el cual yo estoy reponiendo. ¿Bien? Por eso es que una persona deshidratada, si consume mucho volumen de bebida hipotónica, lo más probable es que vaya a generar una deshidratación, en este caso hipotónica. O sea, la persona va a arrastrar sales, ¿bien? Por sobreconsumo de líquido, pesca esas sales, las arrastra y las elimina. Em, por otro lado, si estoy metiendo muchas sales minerales, básicamente las estoy reteniendo. Por eso es que, ojo con ese tema, viene muy de la mano, ¿cierto? Con este tema como les dijera, de la retención de líquido. Miren que viene muy de la mano, la retención de líquido. ¿Por qué aparece esta hinchazón en los tobillos? ¿Por qué se retiene el líquido? Porque a mayor consumo de sales, más líquido se retiene. Bien, por eso es que se genera básicamente esto. O sea, yo pierdo líquido de una sola manera, pero puedo reponer de muchas otras maneras. Si con lo que yo estoy reponiendo, bien, y ojo con lo siguiente, eh, deshidratarse, si bien es un cuadro agudo, deshidratarse no es tan malo después de todo. El problema es no rehidratarse. Ese es el verdadero problema. Cuando una persona se deshidrata, que es esperable también que la persona rehidrate. Bien, es imposible pensar también, y bueno, los que hacemos montaña o los que hemos estado metidos en alta montaña, es imposible pensar que siempre van a estar las mismas condiciones para este cuadro o este intento de mantener equilibrio entre deshidratación y rehidratación. Es cosa de cambiar la ropa y cambia el cuadro de deshidratación. Es un punto súper importante. La humedad ambiental cambia absolutamente este cuadro, ¿cierto?, de deshidratación. Si hace frío, si hace calor, todos esos mecanismos, ¿cierto?, que se encuentran a nivel fisiológico van a cambiar el tipo de deshidratación. Por eso lo importante es tener la capacidad de poder echarle mano a la mayor cantidad de herramientas que yo tenga disponible. Si tengo agua, por eso es que, por ejemplo, a mí me preguntan alumnos en el instituto, por ejemplo, eh, si es que es bueno, por ejemplo, echar una Gatorade al Camelback. ¿Bien? A mi gusto no. A mi gusto no. A mi gusto creo que es preferible andar con agua, por un lado, y las sales rehidratantes, por otro lado. Después las mezclo si es que las necesito. ¿Bien? Las mezclo si es que las necesito.
porque muchas veces, o sea, de hecho puedo ocupar el agua para otras cosas y bueno, si no, saco un litro de agua, me preparo un litro de Gatorade y repongo con ese litro, pero no le echo mano, ¿cierto?, a toda el agua para andar generando, ¿cierto?, o para tener acceso a bebidas rehidratantes. A mi gusto, a mi gusto debiesen andar por separado. Y si es que las necesito juntas, lo junto. Bien, de esa manera puedo tratar de mantenerme de una mejor forma. Hay personas que andan súper bien con agua de la llave y andan muy bien y no necesitan bebidas rehidratantes. O hay personas que simplemente no toleran las bebidas rehidratantes. He visto muchas personas deshidratadas que se siente mal, que sabe que a lo único que le tiene que echar mano es a una bebida rehidratante y no la pueden tomar, la terminan vomitando. Y ya sabemos que eso va a generar un cuadro, ¿cierto?, casi paradójico en el cual estoy tratando de rehidratarme y termino, ¿cierto?, deshidratándome mucho más. Entonces, es un punto que es súper, súper, súper importante. Perfecto, aquí el mismo Mauricio dice, tomar agua de vertiente sí sería adecuado, ¿cierto? Ya que al pasar por la tierra el agua absorbe minerales, ¿recomienda siempre filtrar o es suficiente con hervir? Ya, ahí son, ya, son dos temas distintos, de hecho son tres temas distintos. El agua de vertiente, la pregunta es, ¿dónde está la vertiente? Está 20 kilómetros desde donde nace, donde nace, ¿cierto?, el derretimiento, o está al lado de la nieve. De eso depende mucho también, por eso que es importante saber dónde apretar, ¿cierto? Por ejemplo, he escuchado muchas veces personas decir que, no sé, tomas una taza, le echas agua de nieve y le echas unas piedras y lo revuelves, ¿cierto? Lo revuelves y vas a obtener agua con sales minerales. No he visto ningún estudio, o al menos yo no he leído ningún estudio que indique la veracidad de eso. De hecho, es un pendiente que hay por ahí entre medio de un estudio que vaya a indicar que efectivamente el hecho de, por ejemplo, meter piedras dentro de una botella con agua, ¿cierto?, vayan a absorber. Para eso habría que medir la dureza del agua, la cantidad de calcio, la cantidad de sodio y potasio que se vaya absorbiendo la piedra. Eh, por un lado. Ahora, la pregunta es, por supuesto, si la vertiente está al lado del derretimiento de nieve, va a tener menos sales minerales que una vertiente que se encuentre 20 kilómetros río abajo de donde nace la vertiente, o sea, perdón, de donde nace este río. Es totalmente relativo, ¿bien? Por eso, insisto, ante la duda, sales minerales. Y listo, no me caliento la cabeza con esa parte. Ante la duda, le meto un par de sales minerales y ya está. ¿Bien? Porque en último caso, si yo le voy a meter una bebida rehidratante, sigue siendo isotónico y en el mejor de los casos me voy a sentir bien y en el peor de los casos lo voy a orinar. Eso es como, por eso es que es tan importante el tema de la bebida isotónica. Caso distinto es, por ejemplo, llevarme, ¿cierto?, la bebida hipertónica. Ahí cambia un poquito la situación. Um, Cristian levanta la mano ahí. sí, me faltan. Siempre se recomienda filtrar, siempre. ¿Y es suficiente con hervir? Sí y no. Sí y no. Hervir, hervir es siempre la mejor forma de, porque es harina a otro costal. El tema de filtrar y hervir es por un tema de eliminación de parásitos y virus y bacterias y elementos que vayan a ser nocivos para la salud. Eh, es, es otra cosa, pero siempre se recomienda cuando yo quiero evitar agarrarme alguna enfermedad por consumo de agua contaminada, por lo menos siempre echarle mano a dos sistemas de filtrado distintos. O un filtro grueso, bien, un filtro grueso más hervir, o en algunos casos pastilla potabilizadora más hervir, o algún químico, eh, por ejemplo, puede ser un par de gotas de cloro por un litro de agua y hervir. En algunos casos también dicen yodo, un par de gotas de yodo, pero el problema es que el yodo queda medio, el agua toma un sabor bastante desagradable. Están los filtros UV, están los filtros de carbono activo. En lo general, hervir siempre va a ser lo mejor, pero también lo recomendado es, por ejemplo, un filtro de malla, puede ser como para agarrarlo más grueso, en que de repente estar comiendo, estar tomando agua y que te aparezca algún sedimento, algo que no es agradable. Ahora sí, Cristian.
Sí, Cristian. Hola, Eric. Hola, Una, Cristian. una consulta. ¿Qué opinas tú del cloruro magnesio para fortalecer el agua nieve? Cloruro de magnesio. A ver, el magnesio en general es una sal mineral que es súper importante, ¿bien? No sé qué tan reemplazante puede ser de otras sales minerales que sean importantes, pero en general el cloruro de magnesio está y bien, o es parte de componente de de muchas bebidas rehidratantes. Probablemente no de las más comerciales de las que pillamos en un supermercado, pero sí como suplemento alimenticio lo vas a encontrar, y también en algunas bebidas que tú encuentras en tiendas de montaña. ¿Ven? Bueno, ahora último han desaparecido bastante por el tema de las importaciones, que estaban medio complejos, pero sí lo encuentras como bebidas que son ricas en sodio, otros que están más relacionados con el potasio, otros en el balance, otros te meten magnesio, otros te meten calcio, pero en general está como bien de moda, entre comillas, el tema del consumo del magnesio como suplemento alimenticio, ¿cierto? Porque sabemos las propiedades que trae, o sea, mejora el rendimiento físico, mejora eh, fortalece el sistema inmunológico, como todas las sales minerales en general, pero principalmente por el tema del rendimiento físico, le sacáis un poquito más de efectos a la musculatura. O sea, si están, mira, yo creo que acá ya hay que dejar un poquito de lado el tema de lo que uno pueda creer o lo que no crea. Si está aprobado como alimento y se entrega a través de alimentos que son para deportistas, no es por coincidencia que ese alimento esté ahí. Yo creo que por otro lado el tema de probar, también está el tema de cuál bebida a mí me acomoda un poquito más para sacarle el mayor rendimiento o el mayor provecho a mi condición física ante algún tipo de condición deportiva extrema. Ya, ok, gracias. Ya, creo que Bien. no hay más preguntas. Me parece que no. Bueno, en general, creo que como decías tú, lo importante es rehidratar, o más que rehidratar, hidratarse con bebida isotónica para el tipo de actividad que nosotros hacemos después de muchas horas de estar caminando en alta montaña, ¿cierto? Eso es como lo que nos queda más claro, que hay que hacerlo para no tener ninguno de los tipos de deshidratación de los que tú comentaste. Al menos eso es lo que me queda claro. Así que para finalizar, bueno, muchas gracias, Eric, por tu exposición. Como lo dije anteriormente, es súper interesante e importante empezar a conocer y a informarse de este tipo de cosas cuando empezamos a practicar deporte. Y sobre todo deportes de alta montaña, que hay muchos mitos en esto, mucha información que se traspasa de persona a persona y que a veces en realidad no tienen mucho de conocimiento científico o algo así, sino que son, como decía, mitos solamente. Así que muchas gracias por tu exposición, gracias a Seguridad Vertical, a ECO Chile Escuela Outdoor por lo que hacen, por lo que entregan, aprovechar también de decir que Seguridad Vertical imparte cursos de primer auxilio y habla de todos estos temas, así que sí es súper importante también que nosotros como montañistas tengamos este tipo de cursos incorporados ya dentro de nuestros conocimientos, así que si los quieren buscar ahí en las redes sociales, Seguridad Vertical, Chile Escuela Outdoor, están en Instagram, así que para que los sigan. Y nada, nuevamente agradecerte, Eric, muchas gracias por tu tiempo. A ti por la invitación. Vale, gracias a todos los que estuvieron presentes en esta charla. También dejarlos invitados para la próxima semana, el miércoles también, miércoles 20 a las 20 horas. Vamos a tener una charla de mal de altura, que también es súper importante tener conocimiento sobre eso, que la va a dar Nicolás Vargas, que es un médico cirujano, urgenciólogo y médico de montaña, y que también nos está ayudando en este proyecto de los 6.500 de los Andes. Así que eso, muchas gracias a todos, que estén bien. Un abrazo Muchas y gracias nos a ti. vemos la próxima semana. Un abrazo, Luis, que estén muy bien.